Querido Señor, gracias porque nos permites unirnos a la distancia, hablar, conversar como amigos, hermanos. Ver, Señor, ahora estábamos hablando de algunas cosas que vemos como deficiencias, Señor, en la organización adventista. Y es verdad, Señor. Y nos gustaría pedirte a ti de que tú traigas estas cosas, Señor, a la atención de tus líderes para que puedas, Señor, ah, ponerse esto a cuenta y poder, Señor, hacer cosas más de acuerdo a tu voluntad. Queremos también pedirte, Señor, que nos hables esta mañana, que tú, Señor, te acerques a nosotros, o esta tarde, noche, de acuerdo a donde los hermanos están. Que al estudiar el tema, Señor, hable a nuestro corazón, confirme nuestra fe, nos lleve, Padre, a amarte más y a vivir una vida más cercana a Jesús. Lo pedimos por Cristo. Amén. Hoy voy a poner una pausa en lo del tema que estábamos estudiando, y como nos estamos acercando a Navidad, me gustaría tomar un tema en cuanto a la autenticidad de los de la de las aserciones que Cristo Jesús hizo en cuanto a su mesianismo. A ver las profecías que apuntan a Cristo Jesús como el verdadero Mesías, y confirmar nuestra fe en aquello. Hoy en día en el mundo desarrollado hay un gran movimiento de negar incluso la existencia de Jesús como persona. El ateísmo está tratando de atacar todas las bases del cristianismo y destruir el cristianismo. Y a nosotros nos hace bien tener nuestros fundamentos, bien establecidos en cuanto al por qué nosotros creemos que Jesús era el verdadero Cristo. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Voy a compartir una presentación. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poquito de repaso. ¿Qué pasa? A ver. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, la raza humana fue hundida en una nueva realidad que era totalmente ajena a la realidad que ellos habían vivido hasta ese momento. Fue una realidad muy corta, breve, y la desobediencia de Adán específicamente entregó a Satanás el mundo y lo hizo a él el príncipe de este mundo. Satanás usurpó a través del engaño y del pecado, usurpó la autoridad de este mundo, el control de este mundo, y él llegó a ser el príncipe de este mundo. Y la raza humana llegaron a ser sus hijos. Entonces todo el mundo, dice la Biblia, ha pecado, y porque todos hemos pecado, todos somos esclavos del pecado y todos merecemos la muerte. Entonces Dios intervino en la realidad humana, prometiendo un Salvador, un libertador que iba a venir a ser dado a la raza humana. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 leemos: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos, esta es la primera profecía y es la primera promesa. Es la primera promesa dada a la iglesia, a la mujer. Es la promesa de que Dios da a sus hijos de que va a haber enemistad entre Satanás y su pueblo, la mujer, y que a través de la mujer va a venir uno llamado él, que va a herir la cabeza de Satanás, y en el proceso de herir aquella cabeza, entonces Satanás iba a herirlo a él en el calcañar. Todo el plan de la redención se encuentra en este versículo. A este versículo se lo ha llamado el fundamento de todas las escrituras. Este versículo resume toda la Biblia en simplemente un versículo, unas cuantas palabras. Es un versículo increíble. Todo el resto de la Biblia fue escrita para mostrarnos el cumplimiento de este versículo. Entonces, se ha prometido en ese versículo, Dios promete a un libertador, promete un salvador, uno que va a venir a destruir a Satanás. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, le da un título a este libertador. Dice: sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Así que el título otorgado a este gran libertador en este versículo es la palabra Mesías, que simplemente quiere decir ungido, ungido. Ahora, la Biblia y el cristianismo ha afirmado que Jesús es el Mesías. Y eso lo encontramos abiertamente en la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 41 dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que si lo interpretares, en griego es la palabra Cristo. Cuando a Jesús se lo llama Jesucristo, simplemente se está diciendo Jesús el Mesías. Así que la Biblia abiertamente afirma que Jesús era el verdadero Mesías. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 25 al 26, Jesús mismo se llama a él el Mesías. Dice, la mujer le dice, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Una cosa sí es apropiarse del título, afirmar ser una cosa. La otra es el serlo. Alrededor del tiempo de Jesús, alrededor de 100 años, del tiempo de Cristo, hubieron 7 figuras que aparecieron en la historia que dijeron ser el Mesías. En esta tesis dice así, es la tesis de este trabajo, que existen 7 figuras que lideraron movimientos judíos que pueden ser considerados mesiánicos entre, entre los años 4 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Estos movimientos fueron encabezados por 1, Judas, hijo de Ezequías; 2, Simón, un esclavo del rey Herodes; 3, Andrógenes, un pastor; 4, Jesús de Nazaret; 5, Menahem, un descendiente de Judas de Galilea; 6, Juan de Giscala; y 7, Simón Bargiona. Así que ahí tenemos 7 figuras, 7 personas que dijeron ser el Mesías. Y entre ellos se encuentra Jesús. ¿Cómo sabemos nosotros que Jesús es el verdadero Mesías? Entonces, dentro de los argumentos que se usan contra Jesús, contra su existencia, se encuentran estos argumentos, esa cita que recién leímos, la realidad de que hubieron otros que se llamaron Mesías. ¿Cómo nosotros sabemos, cómo nosotros podemos comprobar que las afirmaciones mesiánicas de Jesús eran ciertas? En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, vemos qué fue la evidencia que Jesús usó para soportar sus afirmaciones mesiánicas. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Así que Jesús apunta a la realidad de que las profecías del Antiguo Testamento dan testimonio que él era el verdadero Mesías, que él era el Cristo. Así que Jesús señaló a los escritos del Antiguo Testamento como prueba de que él era el verdadero Mesías. En otras palabras, la profecía es la evidencia que apoya las afirmaciones de Jesús. Cuando uno ve las profecías del Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que las profecías predijeron todo aspecto de la vida de Jesús. Estaba todo profetizado. Se dice de que hay más o menos 300 grupos de profecías que apuntan al Mesías y que predecían todo aspecto desde su nacimiento hasta su ministerio en los cielos. Así que veamos algunas de aquellas profecías hoy. Nuestra fe tiene que estar fundamentada y va a estar fundamentada en lo que la Biblia dice. Vamos a ir a investigar lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, y para que Jesús sea el verdadero Mesías, él tiene que cumplir todas aquellas profecías. Vamos a verlas. Isaías 9:6.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero que noten que en este versículo se manifiestan dos aspectos de la naturaleza del Mesías. Uno, que Él es nuestro Hijo, Él es un ser humano, y a la misma vez que Él es Dios eterno, perdón, Dios fuerte, Padre eterno. Así que en el Mesías, para que el verdadero Mesías sea el Mesías, el que dice ser el Mesías sea el verdadero Mesías, él no puede simplemente ser un gran líder humano que lleva adelante un gran movimiento. Eso no es suficiente. Él no tan solo tiene que ser hombre, sino que también tiene que ser Dios en una misma persona. Y eso es una imposibilidad que, a no ser que un milagro divino intervenga, puede llevarse a cabo. Así que el Mesías realmente es un milagro. Vamos a ver su nacimiento. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Aquí se confirma la naturaleza doble del Mesías. Se nos dice de que él va a nacer en una ciudad humana, por lo tanto es un ser humano. El pueblo donde va a nacer se llama Belén, pero él también sus salidas son desde la eternidad. Así que a pesar de que él nace como ser humano en Judá, en Belén, él es eterno. Y aquí se nos comienza a apuntar una realidad bien interesante. Él va a nacer de todos los países del mundo, él va a nacer en Israel. De todas los estados de Israel, de todas las tribus de Israel, él va a nacer en la tribu de Judá. Y de todas las ciudades o pueblos de Judá, él va a nacer en Belén. El próximo versículo nos muestra la familia donde el Mesías nacería. Jeremías 23, 5 al 6 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado Jehová justicia nuestra. Nuevamente se reitera la duplicidad de la naturaleza del Mesías. Es humano, pues nace de David, pero también es divino, pues Él es Jehová, justicia nuestra. Así que de todas las familias de Belén, el Mesías iba a nacer de la familia de David específicamente. Así que tenemos esto bien claro. Dice que iba a nacer de todos los países es Israel, de todas las tribus es Judá, de todos los pueblos y ciudades es Belén, y de todas las familias de Belén es la familia de David. Así que si el Mesías nace en Israel, si alguien que dice ser el Mesías nace en Israel, nace en Judá, nace en Belén, pero las familias de Belén no es de la familia de David, no es el verdadero Mesías. Así que para que sea el Mesías es bien directo, bien específico. Muy bien, sigamos. Su nacimiento iba a ser un milagro. En Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Nuevamente se enfatiza la duplicidad de la naturaleza. El nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, pero iba a nacer de una virgen humana, y su nacimiento iba a ser un milagro, pues una virgen concebiría. Ahora, no es muy seguido que nosotros vemos que una virgen conciba. Hay niñas que le gustaría decirle a los padres: no, lo que yo tengo en mi vientre es milagro. Yo no quedé esperando por que tuve relaciones con un muchacho. Había en Curacaví, en el pueblo donde yo crecí, un pastor pentecostal que era medio pillo. Cuando ya las niñas llegaban a la adolescencia, él les decía a los padres que Dios le había mostrado que tenía que ir a un viaje misionero con las niñas.
No sé, 12 meses después estaban embarazadas. Y cuando le preguntaban al pastor qué había pasado, el pastor le había dicho que era un milagro, que las niñas habían concebido del Espíritu Santo. Bueno, la única madre que quedaría embarazada virgen sería la madre del Mesías. Él iba a nacer milagrosamente como una señal de que el Dios del cielo había venido a morar entre nosotros. Su nombre sería Emanuel. Así que cuando nosotros vemos las fiestas que estamos celebrando ahora que llegamos, la fiesta de la Navidad, conmemora el nacimiento de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero se usa en el cristianismo el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, la gran realidad que Cristo Jesús nació. Ah, la, el evento del nacimiento de Jesús es importantísimo. Sin el nacimiento de Jesús no podría haber su muerte. ¿Y cumplió Jesús todos estos puntos? Jesús nació en Israel, nació en Judá, nació en Belén, y sus padres, ambos, eran descendientes de David. Así que en ambos casos, en todos estos casos, Jesús cumple aquellas primeras señales y su madre María era virgen, nos dice la Biblia, de que ella estaba, ah, ah, ¿cómo se llama? Comprometida para casarse con José, pero no se habían juntado todavía, no se habían casado. Y cuando José supo que María estaba embarazada, buscó terminar el enlace sin que la fueran a matar a ella, porque en esos tiempos, por supuesto, fornicación, adulterio era culpable de muerte. Y hoy, hasta hoy, los judíos dicen que María era una mujer de moral muy baja, porque ella quedó embarazada antes de casarse. Y la Biblia nos muestra de que fue un milagro. El ángel Gabriel se le apareció y le comunicó de que ella iba a quedar embarazada por un milagro del Espíritu Santo. Así que Jesús cumple aquello y Jesús desde el mismo nacimiento se le dijo a María de que él iba a ser llamado el Hijo de Dios. Y los dos grandes títulos de Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. A pesar de que en Cristo nace de María en aquella noche maravillosa, la realidad es de que Cristo Jesús viene desde la eternidad. Él es el Dios eterno, el Padre fuerte. Así que cumple todo eso. El único en la historia del mundo, el único figura mesiánica que cumple todos estos puntos es Cristo Jesús. Si lo termináramos aquí, ya Cristo Jesús es declarado Mesías, pero hay profecías más maravillosas todavía. Vamos a ver el tiempo de su revelación. ¿Cuándo apuntaban las profecías que el Mesías iba a aparecer? Para esto nos vamos al libro de Daniel, el capítulo 9, versículos 24 al 25. 24 en adelante leemos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que aquí tenemos una profecía llamada la profecía de las 70 semanas. Sabemos que en el sistema profético bíblico, un día equivale a un año, por lo tanto, 70 semanas equivalen a 490 años. Y no voy a pasar tiempo explicando esto porque es algo conocido para nosotros como pueblo. Así que la profecía de las 70 semanas o 490 años estaba dividida en tres grandes periodos. Estaba dividida en el primer periodo de 7 semanas o 49 años y luego un periodo de 62 semanas o 434 años, que en total nos daba un periodo de 69
semanas o 483 años. Luego viene el último periodo, que es un periodo de una semana que completa las 70 semanas. Y ese último periodo de una semana estaba dividido en dos pequeños periodos de 3 años y medio cada uno, o la mitad de una semana. Así que esa es el bosquejo de las 70 semanas. Daniel 9:25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahí se nos está dando una cronología. Se nos está indicando cuándo el Mesías príncipe va a aparecer, cuándo el príncipe va a ser ungido. Y se nos indica que Él va a aparecer luego de dos periodos. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que el Mesías ha de aparecer luego de un periodo de 69 semanas o 483 años. Y ese periodo comienza cuando se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y esa orden fue dada en el año 457 antes de Cristo. Así que si añadimos 483 años, aquel año 457, la orden fue dada por el rey Artajerjes en el 7º año de su reinado, que es el año 457 antes de Cristo. Eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Ese es el año cuando el Mesías debía aparecer, o el príncipe debía ser ungido, porque la palabra Mesías simplemente quiere decir ungido. Así que el gran príncipe debía ser ungido. ¿En qué año? En el año 27 después de Cristo. Recuérdate que en contar estos años, hemos de recordar que en la historia no hay año cero. Nos vamos del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Y eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Para que Jesús sea el Mesías, Él tiene que aparecer, Él tiene que ser ungido exactamente en el año 27 después de Cristo. Esto es muy específico. Muy específico. Vamos entonces a ver cuándo fue Jesús ungido. La palabra Mesías equivale a la palabra Cristo y ambas quieren decir ungido. En el libro de Hechos, el capítulo 10, versículo 38, se nos dice: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Así que de acuerdo a las Escrituras, Jesús fue ungido por Dios. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre él. En el libro de Lucas se nos dice exactamente cuándo eso ocurrió. Lucas 3, 1 al 2 se nos da el tiempo cronológico. Dice: y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que, ¿qué año es llamado Juan a bautizar? En el año 15 del imperio de Tiberio César. El año 15 del imperio de Tiberio César es el año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el año 15? Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que aquí vemos que la fecha cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para comenzar su obra de Mesías fue en el año 15 del reinado del imperio de Tiberio César. Y aquel año es exactamente el año 27 después de Cristo. Así que exactamente como la profecía lo dice. Muy bien, vamos a ver algunas profecías que nos muestran
el ministerio de Jesús. En Daniel 9:27 se nos da el tiempo, cuánto tiempo duraría el ministerio del Mesías. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que, ¿cómo iba a hacer él cesar el sacrificio del sacrificio y la ofrenda? Sería a través de su muerte. Así que miren, miremos esa última semana de la profecía. Desde el año 27, que Cristo Jesús fue bautizado en el otoño del año 27, ah, él tendría un ministerio de 3 años y medio. Y en el año 31, después de Cristo, perdón, él llevaría a fin el sacrificio. Traería fin el sacrificio. Así que su ministerio duraría 3 años y medio. ¿Podemos corroborar eso? Claro. Jesús sabemos que fue bautizado el año 27 después de Cristo en el otoño y murió en el año 31 después de Cristo en la primavera. Así que su ministerio duró exactamente 3 años y medio. Y lo podemos ver porque Cristo Jesús pasó 4 Pascuas. En el libro de Juan se puede encontrar 4 fiestas de Pascua que Jesús pasó. Él se bautizó, medio año más tarde pasó una Pascua. Después hubieron 2 Pascuas más durante su ministerio y él falleció en la última Pascua. Así que su ministerio duró 3 años y medio. Se nos indica de que él iba a ser traicionado y muerto. Fue profetizado en la Biblia, cómo él moriría. En el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 9, leemos, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. ¿Se acuerdan qué pasó la noche anterior a ser muerto? Él fue traicionado. Judas lo vendió y lo traicionó. Y es interesante que comieron pan juntos la noche anterior de que Cristo Jesús fuera muerto. En el libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 al 13, se nos dice, y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Así que aquí se nos dice que se lo vendería por 30 piezas de plata y que esas piezas de plata eventualmente serían usadas para la casa del alfarero. Qué interesante, ¿no? Muy bien, Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputo. Así que le golpearían su puerta, su cuerpo, le flagearían su cuerpo, le sacarían la barba, lo golpearían y lo escupirían. Salmos 22. Miren, el Salmo 22 es un salmo increíble que describe toda la crucifixión de Jesús. Miren, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrillo de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de que muriera el Mesías ya se nos indica aquí cómo sería él muerto. Le horadarían sus manos y sus pies. Cuando este salmo fue escrito, la crucifixión no existía. Contar puedo todos mis huesos, sus huesos no serían quebrados. Ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta esos detalles se predijeron. Sigamos leyendo el Salmo 22. Lo estamos leyendo de atrás para adelante. Estoy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera derretido en medio de mis entrañas. Se secó como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Miren, aquí su corazón está derramado. Cristo murió de un corazón destruido.
Literalmente su corazón explotó. Dice, se secó mi tiesto, se secó como tiesto mi vigor, perdió todas sus fuerzas. ¿Se acuerdan que Jesús no podía llevar su cruz? Su lengua se pegó a su paladar por sed. Tengo sed, dijo, y le dieron a beber vinagre y él lo rechazó. En los versículos 7 y 8, todos los que me ven se burlan de mí. Estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, confío en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él en él se complacía. Hasta las palabras de lo que iban a decir estaba predicho. Y eventualmente en el versículo 1 se predicen estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús dice en el libro de Mateo 27:46. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo cumplió. Cada aspecto de ese salmo fue cumplido en la muerte de Jesús. Es increíble, increíble. Más de 1000 años antes se había incluso escrito en la Biblia lo que el Mesías iba a decir cuando fuese crucificado. Todo fue cumplido. Ahora también vamos a ver el tiempo de su muerte. ¿Cuándo moriría el Mesías? Esto es bien interesante. Los versículos 26 y 27 del capítulo 9 de Daniel dicen, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Así que luego de su semana de ministerio, el Mesías moriría. ¿Cómo moriría? Él sería crucificado. Ya lo vimos en el Salmos capítulo 22. Así que ¿en qué año moriría el Mesías? Él iba a morir en el año 31 de nuestra era. 31. Ya el año estaba predicho en Daniel 9. 600 o 500 y tantos años antes de la muerte del Mesías se nos indica el año en el cual él ha de morir. El año 31. Sigamos buscando. Isaías 53, versículos 7, se compara la muerte del Mesías con la muerte de un cordero. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que la muerte del Mesías se compara al sacrificio de un cordero. Now, todos los sacrificios del Antiguo Testamento representaban distintos aspectos de la muerte del Mesías, pero habían dos sacrificios que eran específicamente donde se sacrificaban corderos: la Pascua y el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. En esos sacrificios era estipulado que debían ser corderos. En el sacrificio de la mañana y la tarde y el sacrificio de la Pascua, un cordero inmaculado, y en el de la mañana y la tarde tenía que ser de 1 año de edad. Muy bien, entonces la Pascua es la fiesta que representaba específicamente la muerte del Mesías. ¿Cuándo ocurría la Pascua? Bueno, veamos. Levítico 23:5. En el mes primero, que era el mes de Abib o Nisán, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Así que, de acuerdo a esta profecía, que es una fiesta, las fiestas eran proféticas, se nos indica el mes, el día y la hora de la muerte del Mesías. Iba a morir el año 31, el primer mes del año 31, el 14 día, el día 14, entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir eso de entre las 2 tardes? Veámoslo, pues. Los judíos contaban la hora distinto a nosotros. La hora sexta, la hora sexta era la primera tarde, las 12 del día. La hora doceava era las 6 de la tarde.
la hora sexta se llamaba la primera tarde, porque ahí era cuando comenzaba el sol a descender. Y la segunda tarde era las 6 de la tarde cuando el sol se ponía. Siempre el sol sale y se pone en Israel alrededor, muy cercano de la misma hora. Y entonces, entre las dos tardes, entre las 12 y las 6, entre las dos tardes es la hora novena, las 3 de la tarde, la hora novena. Entonces, ¿a qué hora debía morir el Mesías? A la hora novena, a las 3 de la tarde. Ahora sí que esto es bien interesante. El Mesías debía morir en el año 31, el primer mes, el día 14, en la fiesta de la Pascua, a las 3 de la tarde o la hora novena. Interesante, ¿no? ¿A qué hora murió Jesús? Jesús murió exactamente a la hora que él debía morir. Dice la Biblia que él murió en la hora novena. Fue a las 3 de la tarde cuando Cristo Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Ahora, ¿cuándo murió Jesús? Murió exactamente a la hora novena, durante la fiesta de la Pascua, el 14 día del mes, ah, del primer mes, en el año 31 antes de Cristo. Pero hay otro detallito que es bien interesante. El sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. El sacrificio matutino nos dice, Flavio Josefo, ocurría a las 9 de la mañana, a la tercera hora, a la tercera hora. Y el sacrificio vespertino ocurría a las 3 de la tarde, a la novena hora. El templo comenzaba sus servicios a las 9 de la mañana y cerraba su servicio a las 3 de la tarde. ¿Sabían ustedes eso? Tan solo eran 6 horas de servicio. Y lo primero que se hacía, se ofrecía el sacrificio matutino y se cerraba el servicio con el sacrificio vespertino. ¿A qué hora fue Cristo puesto en la cruz? A la tercera hora, a las 9 de la mañana. ¿A qué hora murió Cristo? A las 3 de la tarde, a la hora novena. Exactamente como lo apuntaba el sistema sacrificial. Todo es cumplido por Jesús. ¿Cuál es el motivo de su muerte? Miramos el libro de Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que aquí 700 años antes del nacimiento de Jesús se nos muestra con lujo de detalles que la muerte de Jesús, del Mesías, iba a ser una muerte sustitutoria. Él iba a tomar nuestro lugar, padecer por nuestros pecados, iba a llevar nuestras enfermedades, se le iba a castigar por nuestra culpa. 700 años antes. Así que el Mesías moriría en lugar del pecador. Y ese es el mensaje de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que Él es el Salvador. Y Él sería nuestro Salvador porque tomaría nuestro lugar, nuestra culpa sería sobre Él. Gracias a su muerte nosotros tenemos vida. Gracias a sus flagelaciones nosotros podemos ser sanados. Porque Él llevó nuestra culpa, nosotros podemos ser considerados inocentes. Porque a Él se le cargó nuestro pecado, nosotros podemos llevar su justicia. Es maravilloso. Así que Jesús tomó tu lugar y murió por ti. La Navidad no tiene sentido sin la cruz. Y la cruz no tiene sentido sin la Navidad. ¿Sabían ustedes eso? El nacimiento de Jesús da comienzo a la gran cadena del plan de la redención que termina con el gran juicio, el fin del milenio. Es gracias al nacimiento de Cristo que tú y yo podemos ser salvos. Es una parte integral del plan de la redención, tan importante como la cruz.
La Biblia nos muestra de que Jesús, de que el Mesías iba a ser enterrado luego de su muerte y resucitado. Dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que se lo iba a enterrar con los malos, porque iba a morir como un malhechor. Pero en su sepultura fue enterrado como uno rico, fue enterrado en una tumba nueva de un hombre rico, José de Arimatea. Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que 1000 años antes de la muerte del Mesías se muestra de que él no iba a permanecer en el sepulcro y que iba a resucitar rápidamente. ¿Por qué? Porque no iba a haber corrupción, su cuerpo no iba a ser decaído, corrompido. Así que Jesús murió como un criminal, pero fue sepultado como un hombre rico y resucitó el tercer día, como nos dicen las Escrituras. Y saben ustedes de que la resurrección de Cristo es un evento histórico. Hay evidencia histórica fuerte para la resurrección de Cristo. Así que nuestra fe no está fundamentada en lo que nuestros padres creyeron o en historias que se han contado. No, nuestra fe está establecida, uno, y primordialmente en las grandes profecías del Antiguo Testamento, que se cumplieron todas en Cristo Jesús, y luego en hechos que corrobora la historia. Jesús fue un ser histórico. Se sabe que Jesús era hijo de María, está corroborado por escritores históricos que no eran cristianos, como Flavio Josefo, que hablan de la autenticidad del ministerio de Cristo. En Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí se encuentra la realidad de la ascensión del Mesías cuando él se iba a sentar a la diestra del Dios del cielo. En Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56, nosotros encontramos esta declaración por Esteban. Mas él, Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Así que ahí se encuentra. Hay testimonio vivo de Jesús en los cielos. Y por supuesto se encuentra la historia de la ascensión de Cristo. Jesús ascendió al cielo luego de haber pasado 40 días con los apóstoles. Y hoy se encuentra a la diestra de Dios. Así que nuestra fe en Jesús es una fe que está fundada en la palabra de Dios. No hemos creído en fábulas, como dice el apóstol Pedro. Nosotros hemos creído en la palabra del Dios viviente y es la profecía, el cumplimiento profético en la vida de Cristo que cumple y que nos muestra sin lugar a duda que Él es el verdadero Mesías. Entonces, durante estas Navidades, al recordarnos, am, al recordarnos del nacimiento de Jesús, hemos de reafirmar y confirmar nuestra fe, porque tenemos una fe establecida en la palabra de Dios. Hechos históricos han confirmado que Cristo Jesús es el verdadero Mesías. Así que cuando cantamos, cuando leemos los relatos del Nuevo Testamento del nacimiento de nuestro Salvador, hagámoslo con plena confianza de que lo que la Biblia dice es verdad y que históricamente Jesús es el único que es el verdadero Mesías. No hay otro como Él. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí, queridos hermanos? Marcelo. Eh, sí, yo tengo una pregunta que por ahí puede sonar un poco extraña, digamos, pero es por un poco de falta de entendimiento sobre el tema de mi parte. A nosotros muchas veces se nos dice que Jesús al estar en la cruz y al estar bajo toda la carga del pecado de toda la humanidad, él sintió la separación del Padre. Eh,
Ahora bien, si Jesús y el Padre, ambos siendo Dios, son la misma persona, ¿cómo puede haber separación entre ellos? Porque también se nos dice que Dios es uno solo. Y es como que esa es la parte, digamos, que no entiendo. ¿Cómo pueden Ya, separarse, digamos, si son uno? claro, no son una misma persona, son tres distintas personas que están unidos y forman un solo Dios. Es como el ejemplo más cercano a eso en realidad humana que tenemos es la unión del matrimonio. Son dos distintas personas, pero en el matrimonio son uno. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas individuales que tienen su propia existencia. Por eso cuando Jesús es bautizado los vemos claramente. El Padre habla del cielo, el Hijo está en la tierra y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Pero son tan unidos que su unidad es descrita como es una unidad maravillosa. Ellos habitan el uno en el otro, dice el Señor Jesús, que Él proviene del Padre, que el Padre está en Él, dice, que el Espíritu Santo mora en Él y que también el Espíritu Santo proviene de Él. Así que hay una realidad en la cual ellos cohabitan el uno en el otro. Esa es una de las realidades que lo hace uno. Y nunca en toda la eternidad se habían separado. En la cruz fueron separados. Cristo Jesús fue abandonado por Dios y por el Espíritu Santo para que Él pagara la pena de la segunda muerte, que es una separación total de Dios. Cristo Jesús experimentó esa separación que el pecador no arrepentido va a experimentar en la segunda muerte. Cristo Jesús la experimentó en la cruz. Bien, eso me lleva a otro detalle, que es que charlando con judíos, digamos, o gente que sigue muy de cerca el judaísmo, ellos dicen que una de las cosas que ellos atacan, digamos, en el cristianismo es el tema de que, según ellos, nosotros creemos en tres dioses, por Padre, Hijo, Espíritu Santo. Más allá de que en el Antiguo Testamento hay secciones donde se especifica a cada uno de los tres. Este, si digo que Dios son tres personas diferentes, entonces, más allá de que nosotros los entendemos como una misma deidad, ¿cómo podría explicarle a alguien que sigue esa postura, digamos, que siguen siendo un mismo Dios? Es que la Biblia así lo dice. Toda la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, nos dice de que Dios es uno. Pero Dios no es uno en singularidad, sino que es uno en pluralidad. Lo mismo que el matrimonio. El matrimonio dice, son una carne, sin embargo son dos. Am, en el tema lema del judaísmo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el versículo lema del judaísmo, el corazón del judaísmo. Se encuentra la unidad de Dios y la pluralidad de Dios. Se encuentra la unidad de Dios en la realidad que se dice Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero se usan palabras que expresan la pluralidad de Dios. En la palabra uno es la palabra ejad, que quiere decir uno en unidad, no uno en singularidad. Por ejemplo, cuando se dice que serán una sola carne, la palabra uno es ejad. Entonces, uno, hay uno como nosotros decimos un par. Ejad representa esa realidad. Y luego la palabra Dios es plural en el hebreo. Es la palabra Elohim, que se la usa para referirse tanto al Dios del universo como a los falsos dioses. Es un título y es plural. En el Antiguo Testamento tú escuchas a Dios decir, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es plural, eso no es Dios uno solo en una persona, sino que Dios es uno en pluralidad. Él se comunica con otro o otros seres que son igual a Él y Él les dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que el Antiguo Testamento, a pesar de que no define tan claramente la realidad del aspecto trinitario de Dios, también lo define, lo habla. Hay varias veces donde el Antiguo Testamento aparecen las tres personas de la deidad, Buenísimo, gracias. Esto me ayuda a encauzar un poco más eh, la la idea, por decirlo de conversación. alguna manera. Sí, sí.
Bueno, hermanos, ¿hay alguien más que tenga una pregunta? Pastor, Sí, Hernán. eh, em, cuando fue al desierto a ayunar 40 días, 40 días sin comer se puede estar, pero sin tomar agua no. Entonces, ¿hizo uso de su deidad ahí? Bueno, él debe haber tomado agua, debe haber tenido agua para tomar. ¿En el desierto? Claro, si es que hay arroyos, ¿no? Mm, Porque espero no que habría sí. subsistido. Jesús nunca usó divinidad para sostenerse a sí mismo. Claro, Él sí, no, eso es lo que he entendido, pero por eso me llamó siempre la atención. Digo, claro, no, él tiene que haber tenido el ayuno, es mayormente dejar de comer, no dejar de tomar agua. claro, la pregunta es dónde conseguir agua en el desierto si estaba solo. Sí, pero tiene que haber habido, tiene que tenido acceso a agua. Está bien, Hay, está bien. hay plantas que se puede sacar agua, los cactus, todo eso. Sí, a lo mejor algún oasis. No, es ¿cómo se llama? El desierto de Israel no era en esos días tan desierto como nosotros lo vemos hoy. Ah, Recuérdense que la Biblia, por ejemplo, habla en Israel y en Canaán habían osos, habían leones, habían venados, habían bosques de pino y todas esas cosas que hoy, ¿cómo se llama? Ya no existen, porque claro. a través del cambio climático se volvió totalmente desierto, pero antes no era así. Sí, aparte uno se imagina, cuando dice desierto, se imagina el Sahara y no, nada que ver. Claro. No, Bueno, hermanos, concuerdo. un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga, que tengan una linda Navidad y que al juntarse como familias para estar juntos, que Cristo Jesús sea el centro y que en Él recordemos y celebremos nuestra salvación y que no hemos creído en fábulas, hemos creído en la verdad, que Cristo Jesús es nuestro Señor. Y que tengan un lindo año nuevo también. Nos vemos, nos estaremos viendo. O sea, ustedes no se juntan el miércoles con los de Suecia. Nos veremos entonces el primer lunes para ustedes de febrero, que sería el 5 de febrero. Entonces, está de enero no. Muy bien. Bueno, un abrazo para todos. Oremos y terminamos. Querido Padre, gracias por darnos a Jesús. Amén. En estos momentos, Señor, cuando nos detenemos, Señor, para recordar aquel maravilloso nacimiento, el nacimiento más maravilloso en la historia de este mundo, cuando Dios llegó a ser ser humano. Queremos pedir, Padre, de que no perdamos el foco de que Cristo es el centro, Señor, de toda nuestra vida. Gracias por la fe linda que nos das, Señor, basada en tu palabra y confirmada en la historia, Señor. Haz que nuestro corazón se regocije de tener el gozo de saber de que Jesús es todo lo que Él dijo ser. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a cada hermano, cada familia, llénalos de tu espíritu y que tengan, Señor, unos momentos gratos como familia en la Navidad, el Año Nuevo, Señor, y luego en vacaciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Muy bien, pastor. hermanos, un abrazo para todos. Gracias, que pasen lindas vacaciones. Chao, chao. Chao, chao, pastor, gracias. Bendiciones. Gracias.